Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio al panel de inteligencia artificial y gamificación en la educación. Agradezco mucho a los panelistas, nuestros oradores, su presencia. Los voy a volver a presentar un poco también para poner en contexto sobre a qué se dedican estos especialistas para iniciar con los temas. Nos acompaña Marisa Conde, ella es docente, investigadora y magíster en educación y videojuegos. Sebastián Bornik es experto en tecnología y socio gerente de la Escuela de Ciencia y Tecnología para Chicos, TecnoKids. Es autor del libro Guía para la Crianza de un Mundo Digital. Y Javier Altsiller es director general de canales digitales de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. Muchísimas gracias. Bueno, un poco la idea va a ser que comentábamos antes de iniciar el panel. Tenemos la ventaja de ser un panel que está como dando cierre al Congreso, y eso, ¿cuál es la ventaja que nos da? Es poder sacar algunas conclusiones, ¿no? Y tomar algunos conceptos que iniciaron en otros paneles y también opinar al respecto. Vamos a escuchar primero a Marisa sobre estos temas, experta investigadora, porque creo que el tema de inteligencia artificial surgió en varios de los paneles, de alguna manera se menciona, de alguna manera sigue siendo, como decía John, un tema conocido, pero que al mismo tiempo nos cuesta, ¿no?, avanzar sobre estos. Y el tema de videojuegos, gamificación, de la educación también. Así que bueno, Marisa, te doy la palabra si nos ayudan con la presentación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y bueno, yo lo que traje para compartir con ustedes es justamente algunas cuestiones que podemos trabajar en el aula, ¿no? Porque hablamos de la inteligencia artificial y parece algo, primero es un mito, que todo lo soluciona la inteligencia artificial, y sabemos que no es así. Y por otro lado, nosotros estamos formando a los futuros, ¿no?, gobernantes, profesionales, y estas cosas las tenemos que trabajar en el aula. Y hay mucho que ya existe y que podemos utilizar. Bueno, esto, para ponernos en contexto, es cómo se conforma la inteligencia artificial, que tiene que ver con predicción, un conjunto de datos y un algoritmo de aprendizaje. Pero digamos que la máquina, por más que nosotros pensemos que piensa sola, requiere de nosotros, o sea, somos nosotros los que creamos los algoritmos y los sesgos que se producen cuando programamos de alguna manera en particular. Entonces, bueno, tiene que ver con todo esto, con cómo perciben, ¿sí?, cómo se perciben en el mundo a través de los sensores. No me voy a detener en esto, ¿no?, porque puede ser que ustedes ya lo conozcan. Más me voy a detener en las aplicaciones. Y nosotros día a día convivimos con la inteligencia artificial. Desde que buscamos un camino en Google Maps, ¿no? Cuando escribimos, el teclado predictivo es una inteligencia artificial y sabe qué es lo que nosotros queremos decir cuando escribimos con algún error o algo que nos pasa. Netflix, y tanto Netflix como Spotify, ¿no?, que dicen, me conoce mejor que yo mismo, porque me hace sugerencias de cosas que no se me hubiesen ocurrido y que de pronto después las veo y digo, qué bueno que estuvo esto. Bueno, se está trabajando en lo que tiene que ver con videojuegos. Esto que ustedes ven en Georgia, crearon una inteligencia artificial que no requiere de ver el código fuente, sino que viendo videos de Mario Bros pueden crear el código fuente, pueden crear un juego similar a Mario Bros, solamente con que esa inteligencia artificial interprete videos, cosa que me parece que es algo muy, muy grandioso, ¿no? Pensemos en los alcances y las proyecciones de esto. Bueno, aplicaciones y experimentos con inteligencia artificial que nosotros podemos usar. Que quizás lo conocen, que es QuickDraw, es muy divertido. Uno les va diciendo que dibuje algo, el programa es online, y a través del mouse uno dibuja y, bueno, va
interpretando lo que uno dibuja. Pero una vez que nosotros ponemos a los chicos a trabajar, chicos y no tan chicos, a trabajar con esto, tenemos otra posibilidad, que es esto, que es un chat draw. El chat, una vez que ellos ensayaron y vieron cómo es, los ponemos a trabajar con esto. Esto no requiere conexión, sí, requiere conexión, pero no requiere que estén en ese chat, que se logueen, digamos, ¿no? Cosa que esto es interesante. Solamente creamos este chat, copiamos el link que se produce, lo compartimos y hacemos el trabajo al revés. Que algún chico escriba una palabra y otros que dibujen, ¿no? Entonces, digamos que esto que practicaron ahora lo pueden crear ellos para que no sea una caja cerrada. Ustedes saben que hay 1.609 experimentos en Google a disposición de que los docentes vean cómo lo pueden utilizar. Yo traje algunos de los que me gustan, ¿no? Este que es Drum Machine, que tiene que ver con hacer sonidos de tambores, ¿no?, alrededor del mundo y crear melodías, ¿no? Los profes de música, yo soy un queso para la música en el sentido de que no puedo crearla, pero con estas cosas, ¿no?, me animo. Este más todavía. Este me permite crear una melodía y armonizarla según Bach, Beethoven, ¿sí? Y también es otra forma de trabajar con la inteligencia artificial y con los chicos, ¿no? Me parece que es sumamente bueno. Acá tenemos también una serie de rompecabezas que se pueden elegir. Ustedes saben que requiere trabajar el pensamiento justamente para poder rearmar estas imágenes, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con rompecabezas y rompecabezas creados en otras aplicaciones para que los estudiantes los puedan armar. Este es uno de los favoritos. Acá lo que ven es un mapa de obras de arte, ¿sí? Uno puede buscar un pintor, que entre paréntesis argentino hay 2 nada más, una pena, ¿no? Esto lo aporta la gente, ¿no? Uno puede aportar esta inteligencia artificial. Y lo que hace es poner, por ejemplo, no sé, Van Gogh, y muestra todas las obras geolocalizadas y te ubican en qué museo del mundo están, ¿sí? O sea que pensemos miles de proyectos desde el lado de sociales, de ver justamente cómo es la sociedad, cómo era la sociedad en determinadas épocas. O sea, se me ocurre eso, pero a ustedes seguramente se le van a ocurrir cosas mejores. Esto lo creó el MIT y es para trabajar, está disponible, lo pueden descargar, y es para trabajar con los chicos reflexionando con lo que tiene que ver con los datos, cómo se cruza la información. Es un bingo, ¿no?, pero muy interesante que lo pueden trabajar. Es así como voy como un poquito rápido. Bueno, nosotros, ¿se acuerdan que hace muchísimos años trabajamos con este gurú? ¿Se acuerdan que venía en un PowerPoint, ¿no? Y nos hacía preguntas de justamente, y decíamos, ¿cómo lo adivina, no? Bueno, ¿cómo se iba enriqueciendo esa base de datos? Bueno, todo se renueva y lo tenemos como, lo podemos trabajar con PSAIN, con un árbol de decisiones, ¿no? O sea, podemos simular estas predicciones a través de estos software. Este es un juego que trabaja con las emociones, se llama Viaja Baraja, y está justamente diseñado en países latinoamericanos para que a través de este juego y de las decisiones que se toman, bueno, se crucen y tiene finales diferentes. Es muy interesante, es gratuito, lo pueden utilizar en sus clases perfectamente. Bueno, Moral Machine, muchos lo deben conocer, pero Moral Machine justamente viene a traer el tema de los automóviles inteligentes, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces te plantea dilemas morales, porque yo voy a chocar. Ahora, ¿a quién voy a atropellar? Tengo que decidir, ¿sí? Es muy interesante. También hay otra parte para crearlo, sí. Trágico, pero es así, digamos. Es lo que plantean.
Esta aplicación trabaja con la detección de expresiones. También es muy interesante, está disponible. Todo lo que traigo, lo que les acerco, están los enlaces, después desde aquí se los pueden enviar, pero es muy interesante que ustedes lo investiguen y lo lleven a la clase. Estoy media rápida. Bueno, y también puedo programar, ¿no? Hay puedo trabajar con IBM, con la máquina, que es el pánico de estar acá, ¿vieron? Machine Learning for Kids, y yo puedo trabajar y puedo crear mi propia inteligencia artificial. En este caso, ustedes lo que van a ver es que lo que hice fue trabajar con las emociones, con lo que se dicen los chicos, ¿no? Para trabajar un poco el tema del bullying y cómo afecta, ¿no? Entonces, bueno, uno lo que hace es entrenar, elige de qué manera va a trabajar, pone los términos para que lo reconozca, y luego que entrena esta inteligencia artificial, cuanto más términos le pongamos, va a ser mejor después el reconocimiento. Y lo puedo programar, lo puedo trabajar con Scratch, con Python y con App Inventor, ¿no? Es muy interesante para trabajarlo. Yo acá les traigo, bueno, lo entreno, después aprendo y pruebo, es crear, aprender y probar y entrenar. Y acá se ve, bueno, un poco, se nos pixeló un poco la imagen, pero yo tengo que trabajar con un Scratch particular. No es el mismo Scratch común que utilizamos, que es el que se trabaja en línea, pero requiere otro tipo de Scratch. Lo que agrega son esos comandos que están ahí, que están más oscuros, para que yo lo conecte con la máquina, ¿no? Y de esa manera con la máquina de aprender, digamos, con eso que programé, y lo que hago es una carita, y de acuerdo al ingreso, al término que ingrese el usuario, va a ponerse a llorar o se va a poner alegre, ¿sí? Es una forma de trabajar entonces con lo que afectan las palabras, ¿no? Con los chicos y bueno, de alguna manera entender que la tecnología también a mayor, digamos, lo decía en Marvel, lo escuchan muy seguido los chicos, que cuanta mayor responsabilidad, ¿no? Cuanto más poder, tenemos más responsabilidad, y es lo que tenemos que trabajar. Marisa, perdón, te interrumpo un minuto. Es increíble cómo Machine Learning de golpe lo tenemos en una herramienta de Scratch que, bueno, acá todos conocemos mucho y se utiliza muchísimo. También todo el panorama de cantidad de herramientas que uno puede llevar al aula, ¿no? Con respecto a esto. Tal cual. Me parecía que esto era como lo que yo quería darles a ustedes de obsequio, de que existen, hay que pensarlas, hay que planificarlas, ver cómo las puedo utilizar. Como ven, ya hay muchos también programas hechos, ¿no? Una parte, los que programamos sabemos que aprendemos viendo cómo funciona el programa y después modificamos. Entonces hay muchísimos para ver cómo funcionan y bueno, y trabajar con esos y después hacer los propios. Este era un videíto, pero no sé si va a entrar, que habla sobre la ética. No sé si lo pueden colocar, dura apenas unos segundos, pero lo tendrían que los chicos, eso. Aunque parece gracioso, no sé, estaba ahí enlazado, pero... Ok, si no, igual de todas maneras... Bueno, les cuento rapidito qué es. La señora está haciendo compras, ¿sí? Y no le alcanza el dinero, pero no compra con tarjeta, compra a través del reconocimiento de los biodatos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Le toca la espalda a esa chica y ella se esconde y la máquina le factura a la chica, ¿sí? Aunque a uno le parece que eso es gracioso, bueno, por eso hablo de que trabajar mucho con la ética desde la escuela, ¿no? Abrirles la cabeza a los chicos de todas las cosas buenas que podemos hacer. Lo malo ya está. Contra eso no vamos a poder luchar. Así es. Muchas gracias. Bueno, ética, de hecho, es un tema que quería también traer a la mesa, que se comentó en algunos paneles de ayer y algunos paneles de hoy.
lo vamos a traer a la mesa ahora cuando hagamos un poco la discusión y el ida y vuelta. Voy a presentar de nuevo a Sebastián Bornik. Sebastián, quería que nos cuentes cuál es tu visión sobre esto, ¿no? Sobre el IA y gamificación. Sí, de hecho, cuando me convocaron al panel, que me llegó el mail del equipo, mi primera impresión es que eran dos temas muy grandes, ¿no? Inteligencia artificial y gamificación. Entonces me quedé pensando, bueno, cómo incluir todo eso en un espacio, en un panel. Y la verdad felicito a la gente del equipo porque creo que tienen mucha relación, aunque mi primera sensación fue que era para dos paneles distintos. Cuando me puse a pensar, creo que tienen mucha relación. Se está hablando mucho de inteligencia artificial y yo quisiera, con mucho respeto a la inteligencia artificial, bajarle un poquito el precio. Todo el tiempo escuchamos que las máquinas, gracias a la inteligencia artificial, pueden llegar a ser más inteligentes que las personas, ¿no? No sé si todos lo escucharon, pero es como un tema que está dando vueltas. Pero creo que escuchamos muy poco que las máquinas pueden ser tan estúpidas como las personas. Es como que de eso no habla nadie, ¿no? Nadie habla, pero ¿por qué digo esto? Porque la inteligencia artificial la programan personas. Por eso, ahora Javi nos va a contar de Boti, un bot puede ser genial y puede ser la solución a nuestras vidas, o puede ser el motivo por el cual revolvemos el celular contra la pared porque queremos hablar con una persona. No sé, algunos ejemplos. Les voy a recomendar, no sé si vieron el documental de AlphaGo, que es un claro ejemplo de inteligencia artificial donde se puede mostrar la idea de que una máquina puede ser más inteligente que una persona. El Go es un juego oriental muy antiguo, de la línea del ajedrez, pero muchísimo más complejo, con muchísimas más variantes. Y así como en la década del 90 IBM creó Deep Blue para ganarle a Kasparov al ajedrez, hace unos años Google desarrolló AlphaGo, que es la inteligencia artificial que usa Deep Learning para intentar ganarle al mejor jugador de Go del mundo, que ahora me olvidé el nombre, y lo venció. Pero la gran diferencia entre AlphaGo y Deep Blue es que cuando Deep Blue le ganó a Kasparov, todo el mundo hablaba de qué bien los que programaron Deep Blue, pero el gran tema es que ahora AlphaGo usó unas tecnologías de inteligencia artificial en donde no le explicaron la estrategia para jugar al Go, sino que simplemente le explicaron las reglas, le hicieron ver un montón de partidas de Go, como recién explicaban con el juego de Mario Bros, y la máquina decidió sola las estrategias de juego. ¿Bien? Y es muy interesante, lo pueden ver en el documental que estaba en Netflix, cómo hay momentos en que la máquina hace movimientos que ni los programadores, ni el jugador, ni los comentaristas, porque estaba saliendo por televisión, podían creer. Hay momentos en que la máquina hace movimientos que los programadores piensan se equivocó, porque ese movimiento es malo, los relatores dicen se equivocó, va a perder el partido, y después se dan cuenta que el movimiento fue brillante y que anuló al rival completamente. Eso es inteligencia artificial, y podríamos decir, wow, pueden ser más inteligentes que las personas. Pero después, por ejemplo, yo no vivo en Buenos Aires, hablo poco con Boti, pero tengo buenas referencias. Pero hace poco, por ejemplo, yo tenía que averiguar un tema de una preparación para hacer un estudio y yo tenía el WhatsApp del laboratorio, que siempre me contestaron súper bien. Y la semana pasada mi mujer se tenía que hacer un estudio y dije, que yo les mando un WhatsApp porque siempre me contestan súper bien. Le mandás la foto de la orden y te dicen lo que tenés que hacer. Y decidieron reemplazar a las personas con un bot. ¿Saben si obtuve lo que quería? No lo obtuve, el bot no logró decirme lo que quería. Lo único que hacía era mandarme un link a una página que no se entendía lo que decía y cada vez que yo ponía preparación me mandaba al mismo lugar. Entonces, depende mucho de las personas si ese bot, si esa máquina va a ser más inteligente que las personas o igual de estúpida que las personas. Y el último ejemplo, para ya avanzar a la segunda parte, hace poco me pasaron una noticia de que le quisieron meter a los autos inteligencia artificial porque la idea era agregarle seguridad. Entonces, si el auto detectaba atrás de una cámara que vos te estabas quedando dormido, sonaba una alarma muy fuerte. Está buenísimo, ¿no? Para la seguridad, para no quedarnos dormidos. Hasta que compró el auto un japonés. Y le sonaba la alarma todo el tiempo. Entonces, ¿esa inteligencia artificial es más inteligente que las personas o es tan estúpida para transmitir los sesgos de la persona, pensar que todos tienen los ojos igual que los occidentales, ¿no? Entonces, digo, creo que hay mucha exageración a veces con la inteligencia artificial. Donde no se exagera, ya para pasar a la última parte, donde no se exagera es en que no hay dudas que en el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, para llegar a otra parte del panel, que es la idea de trabajo, que es uno de los ejes de este espacio, no hay dudas que la evolución tecnológica va a desafiar los trabajos del futuro. Hay mucho debate sobre si es más profundo o menos profundo, sobre cuántas
así como hay muchos puestos de trabajo que van a desaparecer, cuántos nuevos van a aparecer, pero cada vez es más claro que van a desaparecer muchos puestos de trabajo y no está tan claro que los puestos que van a aparecer van a ser tan masivos como los que van a desaparecer. Foxconn, que es uno de los fabricantes más grandes del mundo de tecnología, una fábrica que está en China, hace unos años hizo una prueba piloto y reemplazó a 60.000 operadores de la fábrica con robots, digamos, robots inteligentes. Y le fue también con la prueba que tienen un plan a 5 años para no dejar ningún empleado en la fábrica, para que sean todos robots. Sí, van a aparecer trabajos nuevos en el futuro, pero ¿van a ser lo suficientes? Entonces, sí creo que es un desafío, si pensamos en la educación digital, preguntarnos cuál es nuestro rol para educar para el futuro. Bien, para mí el principal desafío de la inteligencia artificial no es dejarnos enamorar o preocupar de más por lo que dice Hollywood o las tendencias o alguna estrategia de marketing, sino pensar realmente qué significa formar chicos y chicas para el futuro. Y significa lo que estaba hablando John antes, que tenemos que ayudarlos a que se relacionen con la tecnología de una forma mucho más proactiva, mucho más protagonista, confiando en ellos para que puedan jugar. Bien, y empiezo a atarlo un poquito a gamificación para cerrar. El futuro va a requerir, como decía John, gente, los nerds, los creativos. Estamos haciendo eso para que estamos trabajando la creatividad con los chicos. Este año empezamos a trabajar en un colegio haciendo actividades de programación y robótica. Me dijeron, el año pasado hicimos algunas cositas, ¿no? Con esto llego a gamificación y termino. Y por suerte las grabamos porque era virtual, fueron las épocas que estábamos sin clases presenciales. Me mandaron algunos videos grabados de clases de Arduino y otras de Scratch. Y la clase era básicamente el docente diciendo a los chicos, paso 1, agarran este bloque y lo ponen acá. Paso 2, agarran este bloque y lo ponen acá. Paso 3, agarran este bloque y lo ponen acá. Y el colegio me decía, así que los chicos ya saben Scratch. Ah, sí que ya saben Scratch. Vamos a la primera clase a ver si... No sabían Scratch. Lo que sabían era seguir instrucciones, que no es lo mismo que saber Scratch. Entonces, ¿qué tipo de personas estamos creando para el futuro? Y que después nos termina pasando con esto. El ejercicio que mostraban antes de inteligencia artificial en Scratch puede ser dado de una forma súper positiva para crear niños y niñas preparados para el futuro y para el trabajo, o puede ser dado de una forma súper conductiva, en cierta forma, que lo único que vamos a tener es gente que sepa seguir instrucciones. La gente que sepa seguir instrucciones seguramente va a ser reemplazada en el futuro por una máquina. Los que sepan pensar, los que sean creativos, los que tengan capacidad para reaprender, eso va a ser mucho más difícil. No digo imposible, pero va a ser muchísimo más difícil. Y por eso para mí acá aparece el cruce entre la inteligencia artificial y la gamificación. Porque también la gamificación aparece, hay mucha resistencia. Antes yo decía, bueno, a veces en los colegios esperamos a que algo esté ya súper establecido para probarlo. Y la gamificación muchas veces aparece como un desafío a muchas ideas estructuradas que tenemos de la educación, ¿no? La semana pasada en otro colegio, es un colegio secundario, donde nosotros hacemos actividades de educación digital, y ese colegio nos preguntó si podía invitar, a ver si me entienden, a unos chicos de 7º grado de un par de colegios primarios que estaban en el barrio, a conocer el colegio para ver si querían seguir la secundaria ahí porque no tenían secundaria, ¿se entiende? Y nos dicen, che, queremos darle algo divertido, ¿pueden venir ustedes a darle alguna actividad de robótica? Sí, vamos. Entonces vienen todos chicos de 7º grado a este colegio secundario con sus docentes que los trajeron, ¿no? Y con esto voy cerrando. Y en un momento les dimos unos kits de robótica, los pusimos a jugar y los chicos se tiraron al piso, les dimos una consigna y les dijimos, esta es la consigna de base. Una vez que resuelvan esto, piensen en nuevos desafíos. Eran unos robots que se movían. De golpe estaban todos los pibes tirados en el piso, unos haciendo carreras, otros viendo cómo se movía el auto de una forma, otros intentando que el auto pase a través de un puente que armaron entre 2 mesas. Y en un momento me acerco a la mesa donde estaban las docentes de ese colegio y le digo, fíjense cómo están re descontrolados. Se lo dije con una acepción positiva. Y la respuesta fue, ¿querés que los calmemos? No quiero, vine a festejar que están totalmente emocionados porque les dimos el espacio para crear. Porque la consigna era muy chiquitita, pero les pedimos que no paren ahí. Entonces, para mí la gamificación tiene eso, y con esto cierro. Gamificar no es hacer un juego cualquier cosa. Gamificar tampoco es ponerles un anteojo de realidad virtual a los chicos en el aula. Cuando nosotros jugamos un juego, tenemos 3 cosas. Si nosotros logramos que los chicos tengan estas 3 cosas en el aula, estamos gamificando. No se obsesionen con que sea llamativa de forma tecnológica. Cuando jugamos un juego, primero tenemos un desafío. Bien, yo no sé cómo ganar.
Yo no puedo seguir una instrucción para ganar un partido en el FIFA o para resolver un desafío o para ganar el truco. No hay una receta. Hay un desafío con múltiples respuestas y tengo que encontrar cuál es mi receta para ganar ese día. Entonces, primero hay un desafío. Después hay una motivación, porque todos los juegos tienen algún tipo de motivación en términos de que podés ganar y que podés perder. ¿Bien? Y lo tercero es que me divierte. Si un juego no me divierte, no lo juego. Esto es gamificar en el aula. Darles actividades a los chicos que los motiven, que sean desafiantes, no darles todas las respuestas y que se diviertan encontrando esas respuestas. Y tiene mucho que ver con todo lo que hablamos antes, porque si los chicos aprenden con estas tres premisas, vamos a generar mucho mejor las habilidades blandas, vamos a generar muchísimo mejor en la comprensión de la tecnología y cómo se relacionan con las tecnologías, y así vamos a lograr generar personas que puedan interactuar y convivir con la inteligencia artificial y no simplemente pelearse o tenerle miedo. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Es increíble cómo volvemos sobre ciertos puntos, ¿no? Porque esto del conocimiento instrumental, del uso de las tecnologías en el aula, se habló en los paneles ayer, y cómo uno eso lo tiene que complementar sí o sí para que tenga sentido, con competencias blandas que tienen que ver con cuál es el objetivo del uso de las herramientas, o sea, para qué lo hacen. Y eso al mismo tiempo retroalimenta. ¿Por qué? Porque al darles un sentido es donde cobra interés para los chicos y las chicas el poder aprender la herramienta, porque la herramienta en sí, digamos, no es lo atractivo, sino el para qué o el por qué, ¿no? Utilizarlo. Es como que volvemos a esas conclusiones. Lo presento a Javier. Javier es director general de canales digitales y, como mencionaba Sebas, van a reconocer el logo de Boti. Javier, te dejo que te autopresentes con esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, para mí integrar este panel, además de ser un orgullo, representó un desafío, siendo que yo no vengo de la comunidad educativa, ¿no es cierto? Toda mi vida trabajé en el privado, casi siempre en la tecnología. Hoy me toca asumir este enorme desafío de construir un chatbot. Un poco les adelantaba a Seba, ¿no? Un chatbot que tiene distintas tecnologías integradas, pero sin lugar a dudas la inteligencia artificial cobra un papel preponderante. Y decía, ¿de qué lugar me posiciono? Digo, ¿cómo a mí me interpela, ¿no es cierto? Digo, las consignas de este espacio, y hablando de educación digital, y veía este tridente, ¿no es cierto?, de sustentabilidad, trabajo y futuro, y pensaba un poco en mi recorrido, digo, fuera de lo que es el ámbito educativo. Me acuerdo hace ya algunos años atrás, cuando empecé a liderar algunos equipos de desarrollo, esto es construcción de software, productos digitales, que me tocó hacer un primer relevamiento junto a mi equipo de un área de unas 15 personas, y después de una serie de relevamientos y de un trabajo de 2 semanas, habíamos encontrado la forma de hacer que el trabajo de 3 personas lo podamos automatizar, no sea, eficientizar los procesos. Tengo una reunión en ese momento había trabajado en una empresa de salud bastante reconocida acá en Argentina, y me junto con la gerenta del área del programa de programas de discapacidad, y le planteo que hay una propuesta de eficientización a partir de la implementación de tecnología, y la verdad que me inquietaba bastante cómo se iba a implementar. Mi miedo en ese momento era que estas personas se queden sin trabajo, y entonces no me animo a presentarle la propuesta, sino que le digo qué vamos a hacer con las personas que están trabajando en este momento, haciendo tareas tal vez monótonas, repetitivas, cómo le podemos garantizar la fuente de trabajo a estas personas. Y ahí en ese momento la empresa me dio una señal que me hizo permanecer muchos años ahí, que es que me garantizaran de alguna manera que se le iban a poder, se iba a recapacitar a las personas, que es un desafío que tenemos hoy. Y llevamos adelante esa propuesta de implementación, yo teniendo esas garantías, ¿no es cierto? Y logramos eficientizar con el uso de la tecnología ciertos procesos, y esas personas que hacían trabajos repetitivos y monótonos, digo, alguien los tiene que hacer, y no lo digo para nada en términos peyorativos, digo, pero la tecnología logró resolver una parte. Y esas personas fueron a integrar un área de auditoría donde verdaderamente se necesite la capacidad, la capacidad, el análisis crítico, el pensamiento crítico, y poner una persona a disposición, porque claramente, y como decía Seba, hay muchas cosas que todavía las máquinas y la tecnología no pueden resolver.
Digo, estar acá para mí es un desafío y también es una oportunidad como para, digo, de alguna manera comprender qué uso le damos a la tecnología y también sumando a lo que decía Vero recién, para mí ese fue un precedente. Cuando a mí me hablan de tecnología, por ahí uno la rápida asociación que tiene es, che, ¿te enteraste el último teléfono que salió, la última computadora? Digo, para mí la tecnología es esto que es esta experiencia que a lo largo de los años me volvió a tener que volver a vivenciarla muchísimas veces, hoy sin lugar a dudas donde trabajo también, pero es esto, ¿no? Digo, cómo la tecnología nos puede modificar, nos puede transformar socialmente, ¿sí? Y no pensando solamente en cuál es el valor que tal tecnología, que la inteligencia artificial, que el machine learning, que el deep learning aporta a una parte de un proceso, de una organización, de una persona, sino cómo hacer para que la tecnología a medida que avanza, ¿no? Genere un mundo para pocos. Digo, la tecnología, sin lugar a dudas, representa ese desafío para mí. Tengo otra experiencia personal, yo soy alfabetizador digital, empecé a trabajar en el barrio 31 como alfabetizador y después abrí un espacio de alfabetización digital y me acuerdo que había en ese momento abierto el espacio y generamos como desde mi humilde lugar, digo, yo nunca hice un profesorado, siempre tuve como una experiencia muy técnica y profesional desde la empresa y nos juntamos con ciertos compañeros a hacer una planificación de qué íbamos a enseñar a una población que presentaba distintos tipos de vulnerabilidad. Y estábamos súper contentos, dijimos, che, en la primera clase enseñémosles Word, en la segunda les vamos a enseñar Excel, en la tercera compramos una impresora 3D, vamos a sacar la impresora 3D y vamos a mostrarles cómo hacer piezas con sus propios proyectos, etc. Y teníamos una planificación de por lo menos 6 o 7 clases, íbamos a ir ajustando esa planificación conforme a lo que íbamos viendo en función de las necesidades y de los intereses, ¿no? Y lo que me pasó el primer día fue que llegaron los compañeros, eran 3 personas, ahora son muchos más, y entonces les digo, bueno, la computadora se prende de acá, tienen que ir a este botón, y le hacen doble clic a Word y entonces se les abre la pantalla. Yo esperaba encontrarme con eso y cuando prendieron la computadora y trataron de acceder a Word, veía que no tenían desarrollado la motricidad fina como para mover el mouse, que yo prácticamente había nacido con esa capacidad, ¿no es cierto? Y entonces ponerme al lado y decirles, relaja la mano, digo, apoyala, tranquilo, digo, no te preocupes, acá no pasa nada. Y entonces abrí Paint y empezamos a hacer dibujos con Paint para que empiece a desarrollar esa motricidad y me llevó 3 clases que la persona llegue a Word y haga doble clic. Entonces digo, cuando hablamos de educación digital y cuando hablamos de los saberes y de la tecnología, uno supone un montón de capas de conocimiento, ¿no? Y asegura, digo, que hay muchas personas que vienen con esas capacidades o esos saberes, que la verdad que para mí fue un shock y que esos sábados, yo todos los sábados voy al espacio de alfabetización digital. Y en la semana, junto a mis equipos, trabajo con inteligencia artificial, construyo productos tecnológicos y pienso cómo la gente va a acceder a eso, ¿no es cierto? Entonces estoy como en las dos caras de la misma moneda, construyendo productos y a la vez pensando que esos productos de verdad les sean funcionales. Digo, yo cuando en Boti dispongo un turno para que la gente pueda vacunarse o para poder hacer un trámite o pagar una infracción, la tecnología nos obliga a pensar que probablemente, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, haya muchas personas que van a acceder, van a tener un mail, se van a poder loguear, como recién decíamos en el panel, se van a poder loguear y van a efectivamente hacer un trámite. Bueno, la tecnología supone un desafío de qué hacemos con todas esas personas que evidentemente todavía no tienen esas capacidades, cómo las contenemos, digo, qué posibilidades les generamos, y al mismo tiempo pensando en esto de la experiencia, ¿no? Cómo facilitamos productos tecnológicos que incluyan a todos. Bueno, este que está acá atrás es Boti, no sé si lo conocerán, es muy conocido Boti por ser el chatbot que de alguna manera llevó adelante la campaña de vacunación COVID en la ciudad. Fue la primera ciudad de Buenos Aires en implementar WhatsApp, ¿sí? Para gestionar lo que es la comunicación del gobierno con la ciudadanía. Y este es un poco el share que tenemos nosotros desde la llegada de WhatsApp, ¿sí? En adelante hoy WhatsApp representa el 95% de nuestras conversaciones. Hoy promediamos 5 millones de conversaciones mensuales. En enero tuvimos un pico producto de la pandemia de 11 millones de conversaciones.
Y más allá del dato, digo, de la incursión tecnológica en WhatsApp, digo, ¿por qué? Digo, la visión de gobierno de incorporar a WhatsApp tiene mucho que ver con este recorrido, por lo menos en el análisis que yo puedo hacer, que es, había una decisión concreta de acercar la tecnología donde estaba la gente y no al revés, digo, de no construir un producto tecnológico para que otra persona aprenda a usar ese mismo producto y pedirle que se acerque hacia la tecnología, sino entender dónde estaba la gente, y claramente, por lo menos en nuestro país, está en WhatsApp, y cómo hacíamos para poder alcanzar los servicios ahí. Digo, evidentemente eso fue un éxito. Teníamos 200.000 conversaciones mensuales antes de la incursión de Boti en WhatsApp, y después de esa incursión, estas 11 millones de conversaciones, ¿no es cierto? Este es un poco el tamaño de Boti, ¿no es cierto? Boti es un chatbot que tiene gran cantidad de contenido, y el desafío que tienen los chatbots en general es cómo hacer para que la gente se entere de ese contenido. Una persona ingresa a una página web y de un rápido vistazo tiene todos los contenidos que el portal ofrece. En el chatbot yo tengo que tener la posibilidad de poder hacer una búsqueda y que ese motor funcione tan bien como para poder hacer una interpretación. Nosotros lo llamamos una interpretación del lenguaje natural. Y a partir de eso generarle contenido, ¿no es cierto? Pero si no difundo el contenido, si no soy muy bueno interpretando qué es lo que la ciudadanía me demanda, claramente no lo puedo conectar con mi contenido. Un chatbot en promedio hoy tiene alrededor de 200 contenidos, nosotros tenemos 7.000, y eso de alguna manera también complejiza y genera un desafío, ¿no es cierto? Es uno de los chatbots más grandes del mundo, y a medida que el tamaño del chatbot crece, baja la inteligencia. ¿Por qué? Porque digo, es tan grande el contenido que tenemos, son tantos los contenidos, que cuando una persona busca, por ejemplo, dónde puedo estacionar, el chatbot empieza a decir, ¿y qué querés estacionar? ¿Una bicicleta, un auto, un monopatín? Entonces, digo, empieza a buscar en toda esa multiplicidad de contenidos y tiene que elegir una opción. Y eso le pasa con 100.000 contenidos. Y la realidad es que los chatbots no tienen una lógica hoy implementada similar a la que tienen las páginas web, donde a partir de un algoritmo con un conjunto de criterios pueden indexar esa información y mostrarla. Hoy estamos atravesando ese recorrido, tuvimos algunos antecedentes del uso de la inteligencia artificial y otra vez volvemos a lo mismo. Digo, la tecnología per se, no es por lo menos en el análisis que yo puedo hacer y cómo lo considero y mi metodología de vida es que no es la tecnología un fin en sí mismo. Implementamos inteligencia artificial, por ejemplo, para detectar patrones de coronavirus en la tos, y a partir de esto le recomendamos a la gente que se vaya a hisopar o no. La inteligencia artificial hoy la estamos implementando para mejorar la inteligencia del chatbot, y eso hace que una persona del otro lado efectivamente pueda encontrar la información que está buscando. Este es un ejemplo, estamos haciendo las primeras pruebas productivas, pero este es un ejemplo del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros teníamos mucho contenido durante la cuarentena de vacunación y de vacuna, etcétera. Una persona buscaba AstraZeneca y sin embargo el chatbot no le podía dar respuesta. Bueno, a partir del uso de la inteligencia artificial y de la generación de distintos algoritmos, comenzamos a generar esta búsqueda de todos los contenidos y a partir de esa búsqueda generar como distintos niveles de confianza, ¿sí? Donde Boti dice, yo creo que para estas preguntas que está haciendo el usuario, este conjunto de opciones podrían ser acertadas, y eso te lo ranquea en un score que está basado en distintos criterios. Por ejemplo, si estoy buscando dónde me puedo vacunar, lo que hace hoy en día Boti con este modelo de inteligencia es buscar en cuántos contenidos está la palabra vacuna, si esa palabra está en negrita, cuáles son los emojis con los que nosotros construimos el contenido, porque hay que entender también que en los flujos conversacionales el emoji también es información. Hoy nos comunicamos a través de emojis, el emoji o el meme a veces representa una información que no te dan las palabras. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo hoy en Boti es ir a ese modelo donde apliquemos la tecnología, pero siempre basados primero en qué problemática vamos a ir a resolver. Bueno, esto es un poco los próximos Javier, pasos. muchísimas gracias, por increíble lo que nos comentás. Un poco también ver esto de que la inteligencia artificial, también no solo verla como que la máquina reemplaza el pensamiento humano, sino que ayuda. O sea, cuando comentabas sobre la cantidad del volumen de conversaciones que tienen, en realidad si uno lo imagina operativamente, digamos como que sería implementarlo con gente
quizás está casi imposible, ¿no? Es como cuando YouTube selecciona videos para mostrar y no mostrar, también lo hace con Machine Learning y procesan millones de videos por segundo. Entonces son cuestiones que por ahí en la tecnología es donde se convierte en algo positivo. Y en línea con eso, Marisa, un poco lo que nos habías mostrado sobre toda esta variedad de tecnologías y de aplicaciones. Y nosotros acá que docentes, facilitadores que van con todas estas ideas, ¿cuáles podrían ser como las propuestas como las que nos mostrabas tan palpables, digamos, ¿no? Pero como una línea general para enfrentar el trabajo de llevar este tipo de tecnologías al aula. ¿Qué se te ocurre como los tips, digamos, principales, si es que se pueden plantear de esa manera? Sí, primero yo lo que propongo es que investiguen, ¿no? Estas cosas hay que investigarlas, después pensarlas en una planificación, ¿no? Porque no es que lo llevo, no pasa con los juegos, uno no lleva un juego y espera a ver qué aprenden, sino que requiere todo un trabajo extra para saber después cómo llevarlo. Entonces, eso sería fundamental. En ese trabajo te quería preguntar porque en la presentación mencionabas el tema de la ética, que es algo que salió en el resto de los paneles y que algo que es en lo personal bastante interés, porque cuando uno trabaja con inteligencia artificial, en gran parte del mundo de inteligencia artificial, en realidad está trabajando con grandes volúmenes de datos, con muchísima información, ¿no? Entonces, un poco creo que un gran tema a tratar, y sobre todo en el ámbito educativo dentro de las aulas, es el tema de la ética, ¿no? ¿Cómo abordar desde lo ético lo que es inteligencia artificial o lo que es los juegos o cualquier cosa que involucre tomar información de los alumnos o que se maneje mucha información, que se procese mucha información, ¿no? ¿Cómo trabajar esa parte? Bueno, el tema de los datos personales. Yo les cuento que yo también soy vocera de Argentina Cibersegura y ahí se trabaja, como tantas otras, Faro Digital, que también trabaja los mismos temas, el construir la ciudadanía digital, haciéndoles entender a los chicos que todo lo que los datos se cruzan, que lo que nosotros damos en una red justamente puede ser aprovechado por otras personas, otras empresas, y no normalmente para bien, ¿no? Por eso digo que el tema del uso responsable, el tema de la importancia del resguardo de lo que hacemos y de lo que pensamos muchas veces, ¿no? Esto de esta práctica que les mostraba hecha en Scratch a través de lo que decimos, ¿no? Y cómo afecta al otro. Bueno, todas esas cuestiones son las que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Claro, sobre todo mucho de interacción en el aula, ¿no? De cómo afecta al otro, eso es bastante claro cuando uno tiene que hablar de trabajo ético en el aula con las tecnologías. Y un poco también algo que quería preguntarte, Sebas, porque pensando en esto de la gamificación en las aulas, utilizar el juego, lo que te comentaban los docentes cuando tuviste esa experiencia de juego, con las familias, ¿cómo toman las familias esto de introducir el juego como parte de la dinámica educativa y el hecho de esto de que uno cuando llega a su casa, yo soy mamá, me da cosa verla, la veo a mi nena en la compu y empiezo, ay, ¿qué está haciendo? ¿Está jugando? ¿Está estudiando? ¿Juega mucho? Bueno, es nena, por ahí los varones juegan un poquito más por gustos, ¿no? Pero ¿cómo tenés ese feedback por ahí de las familias que sueles estar en contacto, ¿no? Sí, mucho en contacto. Algo que noto mucho en las familias, y yo estoy casi todas mis charlas, cuando acá hay un público muy, muy docente y educativo, pero en charlas con familias aparece muy presente la obsesión por el tiempo en pantalla y está prácticamente ausente la obsesión por el qué están haciendo con la pantalla. Entonces yo es algo que trabajo constantemente, intentar quitar esa obsesión por cuántas horas por día, si tiene que jugar, hasta a qué hora tiene que dejar el celular, y poner mucho más el foco en, primero, indagar mucho más en qué están haciendo, ¿tá? O sea, doy un ejemplo pero muy trivial, pero de a poquito se van acostumbrando las familias, pero los chicos empezaron a consumir, dejaron de ver la tele hace rato, hace unos cuantos años, y están muy enganchados con todo lo que es streaming, youtubers, se lo llama ahora van por Twitch, pero se lo sigue llamando el concepto de youtubers. Y lo tomo como ejemplo, muchas familias me dicen, están todo el día viendo youtubers con una acepción muy negativa, ¿viste? Entonces cualquier familia que me comenta algo así, digo, ¿qué youtubers? Youtubers, te contesto.
¿Qué youtubers? ¿Qué youtubers? No es lo mismo ver una cosa que ver otra. Y no suele haber una respuesta. Lo más común es que se quedaron en la capa de están con la pantalla, es algo nuevo que no entiendo, que los tiene mucho tiempo, que es cierto que mucho tiempo puede ser peligroso, pero ya le agregaron la negatividad. Y hay youtubers que son buenísimos, youtubers que son malísimos. Entonces, indagar en el detalle es muy importante y eso se suele perder. Además con un sesgo generacional, ¿no? Y cierro con esto. Porque nosotros miramos el Chavo del 8, se mataban a golpes. Tampoco es que nosotros estábamos mirando a Einstein cuando teníamos 8 años. Entonces, hay como un rechazo a lo nuevo. Están los dos extremos. Está el rechazo a lo nuevo o el enamoramiento, ¿no? Como si le compraste un lente de realidad virtual, ya es un genio de la tecnología. Pero los dos extremos son malos. Pero en el rechazo para mí es muy importante hacernos la pregunta sobre la calidad de lo que están viendo y qué pueden sacar de bueno. ¿Qué pueden sacar de bueno? El otro día un padre me decía, pues yo doy siempre este ejemplo, y prometo que cierro con esta historia. Otra cosa que me dicen muchísimo las familias es, ¿podés creer que los pibes ahora ponen YouTube para ver una persona sentada en un sillón mirando un videojuego en lugar de jugarlo ellos? Y esto, escucho acá algún murmullo porque mucho lo hemos visto y lo hemos pensado. Y sale muy presente cuando doy charlas para familias. Y ahora vas a ver cómo voy a lo que decimos. Entonces, yo les digo, bueno, pero entonces, ¿por qué vos mirás un partido de fútbol en lugar de ir a jugarlo? O sea, es lo mismo. Están mirando a una persona jugar un juego que podrían jugar ellos. Es lo mismo que haces vos 7, 14 o 60 veces por semana mirando partido de fútbol. Mirás a otra persona jugando un juego que podrías irte a jugar vos. Y entonces un padre el otro día, la mayoría reacciona como diciendo, uy, por ahí estoy exagerando, pero un padre dice, mirá lo que me pasó a mí. Yo jugaba un juego con mi hijo, pasé por la etapa de pensar, ¿qué hace mirando a otros jugando un videojuego? Y 3 meses después, cuando fuimos a jugar ese videojuego, me mataba, me ganaba siempre. Porque había aprendido un montón mirando a otros jugar. Entonces, poner el foco en la calidad y poder mirar más allá de una condena rápida o un enamoramiento rápido para mí es clave. Muy bien. Bueno, y un poco para cerrar, Javier, como para darle cierre, pues ya estamos con los tiempos, ya me están marcando ahí en el relojito. La verdad que es muy interesante y como decías al principio, Sebas, es muy amplio el tema, podemos charlar en varias cosas sobre esto. Pero como ciudad, ¿cómo ves el avance, cómo ves que estamos respecto al estado del arte en general con el tema de la investigación sobre IA? Mira, en principio yo lo que creo es que digo, como Estado tenemos como un doble rol, ¿no es cierto? Digo, por un lado pensar en esto que veníamos charlando recién y que creo que comparto de cómo implementamos la tecnología para que pueda resolver problemas muy concretos de la ciudadanía y sobre todo en una situación y en una coyuntura donde también es muy fuertemente criticado el rol que tiene la política, el rol que tiene la gestión y cómo podemos resolver problemas concretos. Y creo que la tecnología, sin lugar a dudas, en su implementación puede resolver problemas concretos de la ciudadanía sin descuidar el daño colateral o estas cuestiones que veníamos charlando recién de poder de alguna manera contener a otros y generar una situación de equidad, ¿no? Por lo menos garantizarla. También tenemos como rol, estas cosas que yo les contaba de bot y hacia qué lado vamos, poder generar procesos disruptivos. Tal vez las empresas hoy no pueden, no les es rentable pensar en cómo implementar inteligencia artificial y machine learning en un chatbot, porque los casos de uso que hoy presentan las empresas tienden a resolver casos muy pequeñitos, muy puntuales, ¿sí? Como Estado, podernos dar de alguna manera el lujo de generar nuevos modelos. Nosotros trabajamos en articulación desde la Secretaría, yo pertenezco a la Subsecretaría de Ciudad Inteligente y trabajamos en articulación con la Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia. Ahí tenemos científicos de datos. ¿Cómo hacemos como Estado también para generar un precedente, para generar un aporte de valor a la sociedad que sin lugar a dudas después va a empujar otros cambios? Hoy nos pasa que estamos implementando inteligencia artificial porque queremos que Boti tenga voz, que tenga la capacidad de poder escuchar y poder hablar. Estamos trabajando en articulación también con Copidis para ver cómo podemos resolver distintos tipos o mejorar la experiencia en personas con discapacidad. Y otra vez, poner en el centro de la escena
a esas personas, traerlas a trabajar con nosotros y no de nuestros sesgos, poder construir soluciones. Entonces estamos haciendo también, la metodología es muy importante. Yo soy docente de metodologías ágiles, cómo construimos las cosas, a quién sentamos en la mesa de discusión para pensar las soluciones, creo que también es bastante disruptivo y genera valor. Digo, si vamos a construir un software, digo, y vamos a hacer un bot y pensando en que tiene que tener inteligencia artificial para poder escuchar y hablar, y eso va a generar un aporte de valor, bueno, traigamos a las personas que efectivamente van a hacer uso de ese software y construyamos un producto en función de eso. Después, digo, la ciudad, la verdad es que, digo, es emblema en un montón de otras cuestiones que tienen que ver más allá con la inteligencia artificial. Hoy en día se está generando lo que es la identidad digital. Nosotros tenemos la posibilidad de tener un perfil único y un nivel de segurización importante basado en una biometría que te permite hacer trámites, acceder a documentación, y la planificación en los próximos años es tener un perfil único y una identidad digital única, y estamos trabajando todos los días para que las personas dejen de ser de alguna manera cadetes del Estado. O sea, que nosotros le proveyamos la información a las distintas personas y que las tengan centralizadas en un dispositivo. Esto quiere decir que, muchas veces nos pasa que un organismo del Estado nos pide cierta documentación, que te la tiene que emitir otro mismo organismo del Estado, que te la tiene que emitir otro organismo del Estado. Digo, ¿cómo podemos hacer con toda la tecnología que hoy en día tenemos a disposición para que eso no ocurra? Digo, en ese sentido, hay muchas áreas dentro de la Secretaría de Innovación y en articulación, porque hay muchas áreas de gobierno, ¿no? Por supuesto el Ministerio de Educación y muchas otras, que también atacan la tecnología de una manera cross. Creo que, nosotros tenemos charlas muchas veces con Chile, con Brasil, donde le contamos un poco el avance que estamos dando en chatbot, y creo que más allá, a nivel país, en lo que es el estado del arte, creo que es muy representativa la ciudad, y también a nivel mundial, o por lo menos en América Latina, sin lugar de duda estamos unos pasos más adelante. Esto, de alguna manera, me siento orgulloso por un lugar y refuerzo todos los días el compromiso de estar acá, y también sé que abro las puertas y las posibilidades para que otros gobiernos y otras ciudades piensen en estas maneras, y probablemente nosotros el día de mañana también nos retroalimentemos de su recorrido. Elijo todos los días trabajar en el Estado, porque creo que tenemos un compromiso en acercar la tecnología y cómo darle ese aporte de valor, y sin lugar a dudas, yo creo que estamos muy, muy adelantados, no solamente en la tecnología, sino en los procesos de gestión, que muchas veces no se ven, pero la manera de construir software, la otra vez, y cierro con esto, escuchaba en el día anterior de este mismo congreso, que decían, ¿cómo hacemos para poder, de alguna manera, no hacer que esa integralidad, que esos conocimientos que se dan, donde viene una profesora de matemática, viene otro docente de historia, ¿cómo hacemos después para generar una integralidad de ese conocimiento? No solamente de alguna manera transmitirlo, sino que se apropien de eso. Y a nosotros desde la industria del conocimiento y del software nos pasa lo mismo. Hay dos maneras de hacer software para mí. Una que se hacía antes, hace muchos años, que era, vos vas a desarrollar, vos vas a agarrar y probar el software, vos vas a construir la conversación. Y hoy tenemos una lógica donde cada persona que viene, que muchas salen de las escuelas, que muchas salen de estos procesos formativos, lo que hacemos es entender con qué saberes viene cada uno, y a partir de eso diseñar planes de capacitación para que incorporen otras habilidades y poner un objetivo adelante, y no que tenés que cumplir una tarea, que es un poco también lo que decía Seba. Detrás del software hay una nueva manera de construirlo, basado en metodologías ágiles, que apunta a poner al servicio la integralidad de saberes de las distintas personas y desarrollar múltiples habilidades, no para que cumplan una tarea, sino para que se comprometan con un objetivo. Y ese también es un impacto muy fuerte, que tal vez es la parte del backend, como diríamos, lo que está en tecnología, y muchas veces no se ve, pero es que lo que verdaderamente termina empujando muchos cambios. Excelente, excelente lo que decís, y cuánta responsabilidad, ¿no? Cuánta responsabilidad con todo lo que estamos escuchando, de llevar a los chicos a este mundo, con trabajo con ética, con inclusión, aprovechando las tecnologías y desarrollándonos en esto. Así que bueno, les quiero agradecer, muchísimas gracias a los tres, fue un placer. Y bueno, y seguimos con el panel. Muchísimas gracias.